He escuchado recientemente que están prohibidas las imágenes y como católicos en ocasiones no sabemos responder a estas afirmaciones. Ciertamente siempre sacan a relucir el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo del 4 al 5, donde dice que no traerás imagen alguna de lo que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Pero se está refiriendo a los ídolos que eran venerados, que eran adorados en Egipto. Si la palabra de Dios o Dios prohibiera las imágenes, entonces ¿por qué en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 18, manda a Moisés hacer 2 querubines y ponerlos sobre el arca de la alianza? Cuando el pueblo del Señor iba en el desierto y se iban quejando por no recibir lo que necesitaban, por la comida que les hacía falta y porque estaban enfadados ya de comer codornices y maná, el Señor les envió un castigo, una serpiente abrasadora. Todos aquellos que eran mordidos pues morían. Entonces en ese hermoso libro de los Números, el capítulo 21, versículo de 8 al 9, nos dice claramente que el Señor le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y quienes vean la imagen de la serpiente, que hayan sido mordidos por la serpiente abrasadora, que era venenosa, pues que se vivirían, sanarían. El mismo Jesús hace imagen, trae a nuestro recuerdo este pasaje cuando dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, Juan capítulo 3 versículo 14, de esa misma manera el Hijo del Hombre será levantado. Eso es algo muy interesante. ¿Cuándo sucede para nosotros la idolatría? Cuando decimos que una imagen es Dios. Eso le sucedió a los judíos. Cuando en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, ellos dijeron, he aquí tu rey, ese es tu rey, ese es tu Dios. Es ahí cuando ellos cometieron idolatría. Éxodo 32, 4. También nosotros podemos ver que la experiencia de Dios nos ayuda a comprender que cuando vemos una imagen y la hacemos parecer un ídolo, un Dios ajeno a Él, que no sea Él, cometemos ese gran pecado. En Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, esos mismos judíos que tenían la serpiente de bronce, empezaron ya no a verla como un signo de Dios, empezaron a verla como un Dios. Le llamaron Nehustán. Y Ezequías la destruyó, la hizo pedazos, no porque hubiera sido un dios o un ídolo. Dios había mandado hacer esa serpiente. Aquí lo que sucede es que el pueblo de Dios había dicho que ese era un dios y le habían dado un nombre, Nehustán. ¿Qué entendemos con esto? Que los ídolos no son nada. San Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículo del 5 al 6, que en todo momento todo lo que experimentamos en el Señor, todo lo que vivimos en Él, nos hace saber que hay un solo Dios. Solo existe un Dios. Ningún otro diosesillo, ningún otro ídolo es nada. Cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que entender hasta cierto punto que cuando uno tiene imagen, esa imagen no representa absolutamente nada. El mismo San Pablo hace un gran discurso, ¿verdad? Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos del 21 al 41, que él llega a Grecia, a Atenas, y empieza a discutir con aquellos hombres. Aquellos hombres se vieron afectados porque hacían pequeños ídolos de Artemisa. Y San Pablo les dice, pues que eso no significa nada. Se hace un gran tumulto, se hace un problema tremendo, hasta que avientan a Alejandro por delante, y resulta que al final dicen, bueno, pues estos hombres simplemente no han hecho nada en contra. Artemisa es un ídolo, pero no es nada, no significa nada. Algo que sea hecho por manos humanas no significa absolutamente nada. Entonces no se puede decir esa parte. La idolatría es decir que una imagen es Dios y adorarle. Por cierto, la adoración no es algo físico que se pueda ver, no es postrarte, no es besar, no es arrodillarte, porque entonces una persona que está lisiada o paralítica o cuadraplégica no podría adorar. No, la adoración va más allá. La adoración es reconocer que aquello es Dios. Y si es un ídolo, a eso se le llama idolatría. Latria es adoración. Y nosotros al único que adoramos es a Dios. ¿Tenemos una imagen? Claro. En el Antiguo Testamento había muchas imágenes. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el libro de los Reyes,
en el capítulo 7, veremos cómo dentro del templo de Salomón estaba el mar de bronce en forma de concha. Esa es una imagen que está debajo de la tierra, en el agua. Era sostenida por 12 toros y alrededor cada 45 centímetros tenía 10 imágenes de toros. ¿Se pueden ustedes imaginar? El templo de Salomón estaba entonces revestido de muchas imágenes. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 11, dice que una vez que se terminó de hacer el templo lleno de esas imágenes, el Señor llenó con su gloria el lugar. Por ello los sacerdotes ya no pudieron seguir oficiando, haciendo el servicio. Además, si nosotros vemos y leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Podemos tener imágenes? Claro que sí. El detalle está en darles un valor de idolatría. Ese sí sería un gran problema. Pero también el apóstol San Pablo dice que el amor al dinero, eso sí es idolatría. Cuando nosotros tenemos en nuestro poder un billete, ese billete tiene una imagen y tiene un valor. Y sin embargo no decimos que somos idólatras, solo utilizamos. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque ese billete tenga una imagen y tenga un valor, no es un Dios. De la misma manera, ¿qué pasaría con Dios cuando vio todas las imágenes que se encontraban dentro del templo de Salomón? No lo hubiera habitado y sin embargo su gloria llenó el lugar. Hermano católico, recuerda siempre que la palabra de Dios se responde a sí misma. Si Dios hubiese prohibido las imágenes, entonces no hubiese mandado hacer unos querubines para el arca, no hubiese mandado hacer la serpiente de bronce y mucho menos habitaría un lugar lleno de imágenes. Que el Señor te bendiga. Paz y bien.